Muy bien, pues vamos entonces a comenzar. Si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando desde hace varias semanas esta epístola en el Nuevo Testamento de Primera de Juan. Nada más recordándoles un poco para que estemos todos en la misma idea. El Nuevo Testamento, ustedes recuerdan, la Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento tiene como estructura básicamente los primeros libros, los 4 evangelios: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Inmediatamente después, los evangelios hablan del tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, estuvo en la tierra, se hizo un hombre, y terminan con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Después tenemos el libro de los Hechos, ¿recuerdan? Hemos estado hablando del libro de los Hechos escrito por Lucas, exactamente, por Lucas, ¿verdad? De hecho, te va a llamar la atención, por ejemplo, la película que habla mucho de Pablo, ¿no? Se refiere mucho a la relación entre estos dos hombres, Pablo y Lucas. Y es porque Lucas escribió el libro de Hechos, ¿de acuerdo? Entonces, él conoció de la vida de Pablo. Todo lo que sabemos de la vida de Pablo proviene de dos fuentes, dos orígenes. Uno es el libro de los Hechos en la Biblia, y dos, algunas referencias de un historiador muy importante de la época llamado Josefo, ¿de acuerdo? Josefo. Entonces, este es el libro de los Hechos. Después del libro de los Hechos hay toda una serie de epístolas o una serie de cartas, ¿de acuerdo? La palabra epístola significa carta. Y son cartas que se enviaban a diferentes grupos, diferentes iglesias. Cuando tú y yo hablamos de la epístola a los colosenses, pues es a las personas que se reunían en la ciudad de Colosas, ¿verdad? O en la ciudad de Éfeso, o en cualquier otra, o en la ciudad de Corinto, o cualquier otra, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo vemos la carta a los colosenses, o a los filipenses, o a los tesalonicenses, de repente suena raro, pero no, eran los creyentes en la ciudad de Tesalónica, o de Filipos, o de Corinto, o de cualquier lugar, ¿de acuerdo? Entonces, estas cartas tenían un mensaje muy importante dirigido específicamente a la ciudad a donde eran enviadas, a esa iglesia, pero por el otro lado, eran compartidas de unas iglesias a otras, para que todos los creyentes pudiesen aprovechar y aprender los principios contenidos en la carta. Y de esta manera fueron contenidas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Ahora, el Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y siempre que pensamos en Apocalipsis pensamos profecías, el fin del mundo, qué sé yo. La palabra Apocalipsis significa revelación, y el nombre del libro en realidad es la revelación de Jesucristo. Y cuando tú y yo leemos el libro de Apocalipsis, si bien es cierto que tiene mucha profecía, pero en realidad el objetivo del libro de Apocalipsis es mostrarnos a Jesús como Él es, ¿de acuerdo? Es la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Y como consecuencia, el que tú y yo podamos ver a Jesús en medio de toda una serie de tiempos turbulentos para el ser humano, para la humanidad, ¿ok? Bueno, estamos ahora estudiando esta carta de Primera de Juan. Hay primera, segunda y tercera cartas de Juan, ¿de acuerdo? Y estas cartas no fueron enviadas a una iglesia en particular, sino que son cartas que se llaman universales, es decir, eran para diferentes iglesias, para todos, y por supuesto también para ti y para mí, ¿de acuerdo? Hemos venido estudiando esta carta de Primera de Juan, y la idea de estudiar esta epístola es porque en ella Dios nos habla de muchos aspectos básicos de la vida cristiana que tú y yo tenemos que aprender. ¿Recuerdan de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Quién vino la semana pasada? ¿Y si se acuerdan de qué hablamos? De la Biblia, ¿verdad? Hablamos, sí, bueno. Sí. Gracias por el comentario, sí, ya, de acuerdo. Ok. ¿Se acuerdan de qué hablamos? Estuvimos hablando de algunos aspectos muy importantes de cómo debemos vivir, incluyendo esta integridad o esta honestidad, ¿verdad? Que no todos somos hijos de Dios. Bueno, sí, y esto es una sorpresa para mucha gente, ¿verdad? Porque esto casi parece un refrán popular, ¿no? Cuando alguien dice, oye, pero ¿por qué? No, todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que no del todo, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero la paternidad la decidimos tú y yo cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre esta epístola primera de Juan, y vamos a hablar de un tema que a veces no es fácil, ¿verdad? Si ustedes quieren ser famosos, no hablen de este tema, ¿ok? Si quieren volverse muy populares, no hablen de este tema, ¿ok?
si quieren volverse los más simpáticos de la zona, no hablen de este tema. Hoy tú y yo vamos a hablar del pecado. Pero hoy tú y yo vamos a hablar de una forma muy especial sobre el pecado. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con nuestro libro de 1 de Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Este primer versículo del que vamos a hablar en este día nos habla de qué es el pecado. Casi siempre tú y yo tenemos una concepción errónea de lo que es el pecado. Y muchas veces pensamos que el pecado cambia dependiendo de la época. Yo he hablado con muchas personas que te dicen, bueno, eso era pecado, pero en la época de Jesús, pero hoy en día es igual, ¿de acuerdo? Porque el pecado no es una infracción en contra de una conducta moral. Y esto es una cosa que tú y yo tenemos que entender. Hay ciertas conductas morales que van cambiando conforme va cambiando la sociedad. Yo estoy convencido de que si el apóstol Pablo entrara esta mañana, se quedaría desmayado viendo el atuendo de algunas de las señoritas que nos acompañan. Y no es porque ustedes vengan mal vestidas, sino simplemente porque en la época de Pablo era inadmisible, impensable que una mujer usara pantalones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay ciertas conductas que son de índole social o moral que efectivamente van cambiando conforme la sociedad va cambiando. Pero, cuando tú y yo hablamos de un pecado, no hablamos de este tipo de infracción moral o de este tipo de infracción social, sino que hablamos de un atentado en contra de la naturaleza de Dios. ¿Por qué mentir es un pecado independientemente de si fue hace 3000 años o el día de ayer? Porque tú y yo estamos hablando, estamos atentando en contra de la verdad. En pocas palabras, lo que tú y yo estamos haciendo es ir en contra de la naturaleza de Dios. Dice la Escritura que Dios es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Cuando tú y yo mentimos, estamos yendo en contra de la verdad, es decir, en contra de Él, en contra de su esencia, de su naturaleza. Y eso no cambia con las sociedades. Eso no cambia con la conducta moral que va cambiando a través del tiempo. Eso directamente va en contra de la naturaleza de Dios. Cada uno de estos pecados son una infracción entonces en contra de Dios. En muchas ocasiones también en contra de las personas. Muchas veces cuando tú y yo pecamos también afectamos a alguien, ¿verdad? Y si no me lo creen, pues piensen en el robo, ¿no? Cuando alguien roba, pues no solamente está ofendiendo a Dios, sino que además está afectando a la persona a la que le robó, ¿verdad? Entonces el pecado en muchas o en la mayoría de las ocasiones tiene también un efecto en contra de la vida de otras personas. Y estos son valores absolutos, ¿verdad? No importa si vives en México o en Islandia, todo el mundo te va a decir que robar está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le estás quitando a alguien lo suyo. Y además estás atentando en contra de la naturaleza de Dios. Ese es el pecado, ¿de acuerdo? Ahora, hay pecados que tú y yo ni siquiera consideraríamos, ¿verdad? ¿Tú sabes, por ejemplo, que la incredulidad es un pecado? Bueno, ni siquiera nos lo imaginaríamos, como que la incredulidad. Pues si somos casi siempre muy incrédulos, ¿verdad? Pues sí, tienes razón, pero es un pecado. Estás ofendiendo a Dios. Es tanto como llamarle mentiroso. Dios te dice, voy a hacer esto, pues quién sabe. No, como que quién sabe, ¿no? Esto es tanto como llamarle mentiroso, como decir que no dice la verdad. Entonces tú estás pecando, ¿de acuerdo? ¿Sí nos vamos entendiendo? ¿Ok? Entonces esto no tiene nada que ver ni con conductas morales ni con conductas sociales. A veces puede coincidir, pero nada más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo tú y yo podemos saber qué es pecado? Lo primero es porque tu propia conciencia te lo dice. ¿Verdad que sí? Hay cosas que tú haces y dices, oh, esto no estuvo bien. Esto que hizo fue incorrecto. Tu propia conciencia, es decir, la conciencia es algo que Dios puso en nuestra vida para que tú y yo podamos justamente tener discernimiento del bien y del mal. Y entonces, este discernimiento del bien y del mal a través de nuestra conciencia nos permite tener muy claro cuándo estamos haciendo una cosa equivocada, cuándo es un pecado, cuándo lo que estamos haciendo está mal, ¿cierto? Ahora, porque de vez en cuando tú y yo podemos adormecer nuestra conciencia, ¿verdad? Dios nos dio la ley. Y la ley describe todo lo que tú y yo deberíamos hacer para agradar a Dios. Todo lo que tú y yo deberíamos hacer para vivir espiritualmente correcto.
Y la ley está contemplada en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú y yo empezamos a leer la ley, lo que nos sucede es que en el primer versículo, ¿verdad?, fallamos. Y en el segundo también. Y en el tercero también. Y en el cuarto también. Y así nos seguimos. Y pasamos por más de 350. Por supuesto que todo el mundo te habla de los 10 mandamientos. No, el Antiguo Testamento tiene más de 350 mandamientos. Y de los 350 difícilmente cumplimos alguno. Esa es la realidad. Oye, ¿para qué Dios nos dio mandamientos que no podemos cumplir? No tiene sentido. Quiero decirte que parte de la ley habla de nuestra conducta espiritual, de nuestra conducta moral. Parte de la ley habla de lo que era la ley ceremonial, ¿de acuerdo? Que tú y yo no necesariamente debemos cumplir. Pero, por ejemplo, cuando a Jesús le dijeron, a ver Jesús, de los 350, ¿cuál es el importante? ¿Cuál es el más grande? El que no podemos dejar de cumplir. Jesús contestó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el primer problema es que cuando llegamos a ese, no lo podemos cumplir. Tú y yo no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, nada de eso, ¿verdad? ¿Para qué Dios entonces nos dejó una ley que no podemos cumplir? Pareciera que no tiene sentido. No, el sentido simplemente, nos explica el libro de Hebreos, es que la ley funciona como un ayo para llevarnos a Cristo. O sea, tal vez la palabra ayo no te suena muy común. El ayo era como una especie de niñera, alguien que se preocupaba, ¿verdad?, por el niño y que trataba de educarlo. Y la ley como un ayo nos lleva literalmente de la mano a entender nuestra incapacidad, nuestra limitación y de esta manera llevarnos a Cristo. La ley no fue escrita ahí para que tú y yo la cumpliéramos, porque no podemos cumplirla, sino solamente para que nos demos cuenta de que no podemos cumplirla y que necesitamos entonces el sacrificio salvador del Señor Jesucristo en la cruz. Si tú y yo pudiésemos cumplir lo que dice la ley, Cristo no hubiera venido a morir. Simplemente tú y yo cumpliríamos y listo, ¿verdad? Estaremos salvados por nuestras obras. Y este es el problema que muchas veces tú y yo tenemos con el concepto de la religión. Porque muchas veces la religión nos dice, si tú cumples A, B y C, te vas a salvar por tus obras. Y de repente ves que A, B y C no lo puedes cumplir. Y entonces no tiene sentido. Sin Cristo no es posible que tú y yo cumplamos con estas cosas. A veces lo que hacemos es tratar de añadir al sacrificio de Cristo. Yo escucho personas que dicen, qué bueno que creas en Cristo y en la cruz. Pero además tienes que hacer A, B, C. Como si el sacrificio de Cristo hubiera sido incompleto. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aquí dice, no hay pecado en Él. Nunca hubo pecado en Él. Jesús se hizo un hombre para de esta manera, como un hombre, poder pagar por cada uno de los pecados. ¿De acuerdo? Y una vez que Jesús murió en la cruz, pagando por cada uno de los pecados, de esta manera, que tú y yo pudiésemos ser salvados por el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Si nosotros no apropiamos ese pago de la cruz, podemos hacer cualquier cosa que tú y yo queramos. Esforzarnos en cualquier cosa, tratar de hacer cualquier otra cosa que nos hayan dicho y nunca vamos a alcanzar ninguna salvación. Así es que es muy claro lo que tenemos que entender. La ley funge como una niñera, como un ayo, para llevarnos literalmente de la mano a los pies de la cruz de Cristo. Y a los pies de la cruz de Cristo, tú y yo podemos entonces ser perdonados, salvados, redimidos por Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora fíjate lo que dice aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Quiero serte muy claro con esto. La Biblia habla de que después de esta vida, tú y yo vamos a dar un paso a la eternidad. ¿De acuerdo? Y en esa eternidad, tú y yo vamos a estar
de la forma y en el lugar que decidamos hoy. La Biblia dice que podemos vivir en la eternidad, en una relación personal con Dios, en el lugar que tiene preparado para nosotros en el cielo, o tú y yo podemos decidir vivir o continuar viviendo separados de Dios por toda la eternidad y pagando por nuestra deuda. Cuando Cristo murió en la cruz, murió para que tú y yo no tengamos que estar separados, para que tú y yo no tengamos que pagar la deuda. Hay unas palabras que Jesús dijo en la cruz que normalmente malinterpretamos. Una vez que Él fue clavado en aquel lugar, Jesús simplemente dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay 355, por decirlo, o 355,000, no sé, interpretaciones sobre esa frase. Pero solo hay una respuesta real. El profeta Isaías nos dice que en ese momento el pecado de todos nosotros fue colocado sobre la humanidad de Jesucristo. Y al ser colocado sobre la humanidad de Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo quedaron separados por causa de nuestros pecados. Esa separación es la que los seres humanos viven cuando no han aceptado el pago de Jesús. Y esta es la separación que se convierte en eterna cuando una persona sin Cristo da un paso a la eternidad. ¿De acuerdo? Ahora, si tú estás en esa situación, este es momento de que tomes una decisión. La de reconocer que has pecado, que no te ha aprovechado, e invitar a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador, confiando en la sangre derramada en la cruz, para que de esta manera Dios te pueda regalar una relación personal con Él y una salvación eterna. Es muy importante tomar esta decisión. Es la única decisión en esta vida que tiene un carácter eterno. Todas las demás, tú puedes cambiar de casa y eso no es eterno, ¿verdad? Porque te vas y te vas, ¿verdad? Esta semana estuve en un velorio de una señora familiar lejano nuestro. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Ver a todas las personas, estaban ahí, bueno, pues ofreciendo su consuelo a la familia, dando el pésame, abrazos, algunos rituales, en fin, ya sabes, ¿no? Lo que hay normalmente en un velorio. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Ahí estaba el cuerpo, pero ya no estaba la persona. Ya se había ido. Cerró sus ojos y los abrió en la eternidad. Lo que decidió en esa vida, ya lo había encontrado en la eternidad. Y mientras todos los familiares estaban abrazándose, tratando de consolarse, en fin, las cosas normales de un duelo, ¿verdad? Ella ya estaba en la eternidad, en el lugar y de la forma que había decidido. ¿Qué decisión tan importante? Si no la has tomado aún, yo te invitaría a que, terminando esta plática, me permitas orar contigo y de esta manera puedas tomar esta decisión, la más importante de tu vida. Continúa diciendo Primera de Juan: y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A ver, vamos despacio. ¿Quién de ustedes ha invitado a Cristo a su corazón ya? Ok. A ver, bajen su mano un momentito. ¿Quién de ustedes ya no ha vuelto a pecar? No. ¿Quién de ustedes ya no ha vuelto a pecar? Entonces no entiendo, porque aquí dice: y todo aquel que permanece en él no peca. Es muy importante que tú y yo entendamos la diferencia entre pecar y vivir en el pecado, ¿cierto? Tú y yo podemos, sin duda, cometer ciertos errores o pecados en nuestra vida. Jesús dio una enseñanza extraordinaria en la última cena. Tomó una toalla, un paño, ¿verdad? Tomó un lebrillo, dice, un pequeño recipiente con agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Pero una vez que fue pasando por cada uno de ellos, llega con Pedro, y Pedro le dice: Señor, tú no me puedes lavar a mí los pies. O sea, no puede ser, tú eres el importante, no yo. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
Entonces Pedro se preocupa y le dice, no, no, Señor, pues los pies y la cabeza. Y Jesús le responde diciendo, no, ya todos están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, no, 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 solo los pies, Pedro, tú ya estás limpio, ¿cierto? ¿Sabes qué sucede? Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, tu vida ha quedado limpia, tu corazón ha quedado limpio. Pero cuando salimos todos los días a caminar por esta vida, el polvo del camino se nos pega a los pies. Muchas veces tú cometes otra vez errores, pero tienes que inmediatamente llegar con ese Dios que te salvó y te limpió, a pedirle que nuevamente limpie por completo tu vida de cualquier cosa en la que tú y yo hayamos podido volver a caer o hayamos podido equivocarnos. ¿De acuerdo? Ahora, Dios no va a permitir que tú y yo vivamos en el pecado. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 etapas para pecar. Anduvo en consejo de malos, ¿no? Después, no están muy atentos hoy, ¿eh? No estuvo, no. Bienaventurado el varón que, consejo primero, ¿verdad? Después, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En pocas palabras, hay veces que tú y yo simplemente escuchamos lo que no debemos, ¿verdad? Nos fijamos en lo que no debemos, hacemos lo que no debemos y entonces pecamos. Pero después nos habla de alguien que ya empieza a caminar de esta manera, a caminar en el pecado, hasta que finalmente dice, en silla de escarnecedores se ha sentado. El pecado tiene un problema adicional a todos los que hemos venido platicando, ¿verdad? Y es que genera una actitud de tolerancia hacia el pecado. Es decir, tú te vuelves más tolerante. Estoy seguro que, tal vez ya lo olvidaste, pero seguramente recuerdas el momento en que dijiste tu primera mentira. Seguramente no recuerdas el de la segunda mentira. Y seguro no recuerdas ni de milagro el de la tercera, ¿verdad? Te vas acostumbrando y cada vez se va haciendo más fácil que sigas pecando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Dios nos dice simplemente es, un creyente no va a vivir pecando permanentemente. ¿Por qué? Porque Dios se va a ocupar de que así suceda. No porque tú y yo seamos extraordinarios, no porque tú y yo hayamos cambiado demasiado, sino simplemente porque Dios se va a ocupar de que efectivamente tú no vivas en ese camino de pecadores, ni te sientes en una silla de escarnecedores. ¿Cómo va a hacer este trabajo? Lo primero que Dios hace para limpiar tu vida y la mía es utilizar su palabra. Cuando tú y yo recurrimos a la Biblia, a través de la Biblia Dios nos limpia de muchas cosas porque empieza a enfrentarnos con lo que está bien y lo que está mal. Nos empieza a mostrar aquellas cosas que Él piensa, cómo debe ser nuestra vida. Y entonces, al ser contrastado con todo esto, tu vida puede ser limpiada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces tú y yo nos obcecamos y continuamos haciendo aquellas cosas que están equivocadas. Y entonces Dios una y otra vez estará llamándonos la atención sobre aquello que está mal. Primero, quitándonos nuestra paz. Segundo, mostrándonos si es que estamos leyendo la Biblia a través de ella y si no, a través incluso de otras personas, nos va a estar mostrando que estamos equivocados en algo. ¿Qué sucede si tú y yo continuamos? Ya estamos, pero bueno, caminando, casi corriendo por ese camino de pecadores. Dios simplemente va a tener que detenernos. Dice la Escritura, Dios al que ama, disciplina, ¿cierto? Y hay veces que Dios tiene que disciplinarnos, como tú lo haces con tus hijos o lo hiciste con tus hijos. O si no tienes hijos, ya lo hicieron contigo, ¿verdad? Y entonces viene un acto de parte de Dios disciplinando tu vida para volverte a traer otra vez, para volverte a sacar de ese camino de pecadores y volverte a traer a la vida correcta que deberías estar viviendo. ¿Verdad? Dios personalmente va a ocuparse de que tú no llegues a la silla de los escarnecedores. Por eso dice la Escritura, y todo aquel que permanece en Él
no peca. Ahora, muchas veces tú y yo podemos justificarnos muy bien. Oye, acabas de pecar. Bueno, todos pecamos, ¿no? ¿No? Sí, no, bueno, sí, pero no, ¿cierto? Tú deberías poder vivir libre de pecado si permanecieras en él. Pero si no lo haces, seguramente vas a fallar. Muchas veces te vas a volver a encontrar con tu naturaleza, ¿verdad? Te vas a volver a encontrar con tus debilidades. Pero dice la Escritura, si alguien permanece en el pecado, si alguien sigue pecando, quiere decir que ni le ha visto ni le ha conocido. Muchas veces tú y yo tenemos algunas inquietudes. Hoy esta persona oró para recibir a Cristo, pero yo no le veo mucho interés, ¿verdad? Llegamos a decir, mira, esto es muy fácil. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Esto significa que una persona que nace de nuevo, una persona que invita a Cristo a su corazón, empieza a dar señales de vida, ¿verdad? Esto es como si pudiéramos conectarte, ¿verdad? Un electrocardiograma y diría, ¡ping! ¿No? Empieza a haber señales de vida, ¿no? Poco a poco se estabilizará el pulso en la medida que vayas creciendo, pero por lo pronto empieza a dar señales de vida, ¿verdad? Pero si no hay frutos que son normalmente consecuencia del arrepentimiento, pues simplemente significa que, pues que no le amaneció, dice la Biblia, no le ha amanecido, ¿verdad? ¿Cuáles son estos frutos que normalmente tú empiezas a ver en la vida de una persona que invita a Cristo a su corazón? Lo primero es un interés especial por Dios, un interés especial por su palabra, un interés especial por saber más, un interés especial por empezar a leer, por empezar a orar, ¿verdad? Y algunas manifestaciones de lo que la Biblia describe como el fruto del Espíritu Santo. La Biblia habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y de repente tú empiezas a ver que aquel que se enojaba y explotaba por todo, de repente empieza a estar más tranquilo. Lo veo raro a este muchacho, ¿verdad? Y de repente esa persona que constantemente era arisco y no tenía ningún interés en los demás, de repente empieza a experimentar amor por los demás. Entonces, oye, esto no es normal, esto no es parte de su naturaleza, no es parte de su esfuerzo personal. Estos frutos del Espíritu Santo empiezan a manifestarse en la vida de aquellos que han invitado a Cristo a su corazón. Y estas transformaciones son las que nos hacen ver que efectivamente invitaron a Cristo. Ajá. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Continúa diciendo, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sabes que me parece increíble esto, no? O sea, el que hace justicia es justo, ¿sí les queda claro? Bueno, pues Dios no lo tiene que poner así de claro porque tú y yo nos engañamos de repente, ¿no? Oye, pero si tú eres injusto, no, bueno, todo depende. No, no depende de nada. Si eres justo, haces justicia. Y si eres injusto, haces normalmente injusticias. Y dice la Escritura, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿por qué habla de justos aquí? Porque cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, eres justificado por Dios, hecho justo por Dios. No porque tú lo seas en forma natural, sino porque fuiste justificado por Dios. ¿De acuerdo? Y entonces dice la Escritura que una persona justificada por Dios, hecha justa, ¿sabes qué empieza a hacer? A vivir en justicia. ¿Verdad? A vivir en justicia significa, empieza a hablar de la justicia, a hablar de Cristo. Empieza a vivir de otra manera. Empieza a expresarse de otra manera. ¿Verdad? Y esto normalmente significa que ha sido hecho justo por Dios y además está pasando tiempo con Él. ¿Sabes? Yo siempre recuerdo un pasaje en el que toman algunos de los discípulos y los llevan ante el concilio en Jerusalén y empiezan a interrogarlos con respecto a su relación con Dios. ¿Sabes cuál fue la primera conclusión de estos líderes religiosos? Sí. Reconocieron que habían estado con Jesús porque hablaban igual que Él. Ya se comportaban como Jesús. Estos son los frutos que vienen como consecuencia de este nuevo nacimiento espiritual y que empiezan entonces a manifestarte como justo aun cuando tú no lo eras. Y continúa diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Te voy a sugerir que no salgas a la calle diciendo, tú eres un hijo del diablo, porque pareciera una ofensa, pero la realidad es que la palabra diablo no es un nombre, diablo es un adjetivo, ¿no? Diablo significa engañador, mentiroso, ¿verdad? Y lo que dice aquí la Escritura es,
El que practica el pecado, ¿verdad? Es porque simplemente, ¿no?, está engañado. ¿Ok? De la misma manera que el diablo, ¿no?, practicó el pecado y fue engañado, se engañó y engaña desde el principio. ¿De acuerdo? Hubo un momento en que Jesús, hablando con los líderes religiosos en Jerusalén, les dijo algo que les molestó mucho. Porque ellos dijeron, bueno, nosotros somos hijos de Dios. Dijeron, no, ustedes son de su padre el diablo. Y todos dijeron, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos estás diciendo eso? Bueno, es que el diablo es mentiroso desde el principio y ustedes no dejan de mentir. Entonces, pues esa es la realidad, ¿verdad? Los seres humanos somos muy sensibles, ¿no? Hacemos cualquier barbaridad, pero que nadie nos diga que somos bárbaros, ¿no? Eso sí. No nos gusta que nos digan que somos pecadores. Yo recuerdo que yo recibí a Cristo a los 19 años. Y unas semanas después llegué con mi papá y le dije, papá, quiero decirte que he aprendido que eres un pecador. Y me dijo, creo que no vas a volver nunca a tus pláticas. Porque si te están enseñando eso, pues le dije, no, pero no te estoy faltando respeto, te estoy diciendo, pero ¿sabes qué pasa? A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que estamos equivocados, que pecamos, que hacemos cosas equivocadas, y si somos creyentes a veces nos cuesta todavía más trabajo. Porque como alguien nos dice eso, si además somos súper espirituales, ¿verdad? Y a veces nos cuesta todavía más trabajo hablar con un creyente que con un incrédulo sobre cuando una cosa está mal. Oye, es que esto está mal. No, espérame. Tú no eres quien para juzgarme, yo soy el campeón de la fe, porque el subcampeón no vino. Ya sabes, todas estas cosas que a veces se nos ocurren, ¿verdad? La realidad es que aquí dice la Biblia, el que practica, el que vive en el pecado, es del diablo. Quien no da frutos de arrepentimiento, quien no manifiesta los frutos del Espíritu Santo, pues simplemente no ha nacido de nuevo. Y sigue bajo la influencia de un engañador, de un mentiroso, que le ha hecho pensar que la vida es como no es. De alguien que llegó con Adán y Eva y les dijo, no hombre, Dios no, ustedes coman lo que quieran, hagan lo que quieran. No, Dios tenía otras intenciones, ¿verdad? Bueno, esos engaños son los que los seres humanos nos hemos comido durante toda la historia. No, hombre, tú no hagas caso, tú sigue tu religión y no hagas caso, estos están locos, ¿no? No, tú no. Todas estas cosas que han sido finalmente engaños. Ahora, muchas veces tú y yo como creyentes podemos seguir consumiendo los engaños y seguirnos creyendo todas estas mentiras que alguien nos dice. No, vive para Cristo, pero no mucho. No vaya a ser que pierdas tu vida. O sea, vive un poquito nada más, ¿verdad? Sí ve los estudios, pero una vez al mes. No vaya a ser que te santifiques demasiado. O sea, no, tampoco, ¿no? Sí lee la Biblia, pero en el celular, ¿no? No vaya a ser que la abras en las mañanas. O sea, ¿ya me entiendes? Estos engaños, a veces caemos en ellos todavía. Por favor, no cometas estos errores. Perdón por la Biblia en el celular, si ustedes la usan no importa, pero muchas veces es un pretexto. Yo le digo a la persona, ¿estás leyendo la Biblia? No, pero la traigo en el celular. Sí, pero no la lees. ¿No? O sea, ¿perdón? ¿Tú sí la lees? Ah, bueno, qué bueno. Entonces tú sí traes el celular. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Y continúa diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate bien, para esto se hizo un hombre Jesús, para acabar con las mentiras. Para deshacer todas estas obras de un mentiroso que engañó a la sociedad y que nos tenía a ti y a mí engañados. Yo recuerdo cuando yo tenía 14, 15 años, empecé a preguntarme para qué es la vida, ¿no? Y entonces había un comercial en la televisión extraordinario que decía, realízate. Bueno, luego decía otra cosa, pero realízate, decía, ¿no? Lo que venía después era terrible. Realízate, fuma, no sé qué, pero bueno. Era realízate, decía el comercial. Y entonces yo crecí los siguientes años diciendo, pues hay que realizarse, ¿verdad? Ese es el tema de la vida. ¿Sabes qué es increíble? Compré la verdad de mi vida de un comercial de cigarros, ¿no? Imagínate. Que además era una profunda mentira. Eso es lo que normalmente hacemos. Pero tú le preguntas a la persona, oye, ¿tú has escuchado de Cristo? Sí, lo vi en una película, ¿no? Oye, no, yo tengo una religión que tampoco profeso, pero no importa, ¿no? ¿Sabes cuántas mentiras nos hemos comido? Una tras otra, porque el maestro de la mentira, el maestro del engaño, nos ha engañado una y otra vez. Ya no te dejes engañar de esa manera. Cree lo que Dios dice. No te dejes engañar por falsificaciones, aún a veces aparentemente religiosas o aparentemente espirituales, pero que en el fondo no coinciden con lo que Dios dice, ¿de acuerdo? Jesús
se hizo un hombre para deshacer las obras del diablo, para acabar con todas esas mentiras en las que simplemente el hombre ha vivido. Y continúa diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto es extraordinario. Si antes no te preocupaba pecar, ahora te preocupa. Si antes no te sentías mal cuando pecabas, ahora sí. ¿Verdad que sí? Porque dice la Escritura, la simiente de Dios ya está en ti. Tú tienes ya la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y esto hace que ahora seas mucho más sensible hacia lo que está mal de lo que eras antes de conocer a Cristo. No te sorprenda, pero Dios a través de su Espíritu va a estar llamándote la atención sobre lo que está mal. Esa es la realidad. No te va a dejar tranquilo. Te va a mostrar aquello que está equivocado y va a insistir para que tú no vivas más en ello. No vivas más en esta terrible mentira. Y dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es que Dios se hace cargo de ti y no te deja. Recuerdo que una persona, una amiga, tomó la decisión de dejar de seguir a Cristo. Unos años después regresó. Le decía, oye, me decía, es que no me dejaron. O sea, no había forma. Cada vez que yo decía, ya no quiero saber más, se aparecía alguien que me preguntaba si era cristiana. Se acercaba alguien y me contaba un desastre de vida y yo decía, ¿cómo no le digo nada? ¿No? Y era inevitable, no podía. Hay unas palabras extraordinarias de un profeta que vivió una situación muy difícil. Y llega un momento en que dice Dios, yo ya no quiero predicar más. Porque cada vez que predico, todo a mi alrededor es desorden, destrucción. Ya no quiero predicar más. Y continúa diciendo el profeta, pero había un fuego dentro de mí. No pude evitarlo. Ese fuego me consumía. No podía evitarlo. Tuve que volver a hablar de Cristo. Tuve que volver a vivir para Él, aún en medio de toda esta situación terrible en la que me encontraba. Esto te va a pasar. Quiero contarte que mi amiga, aunque hubo varios años que prácticamente no la vi, de repente llegaba gente al estudio. Oiga, me mandó fulanita. ¿Cómo? Pues sí, es que me dijo de Cristo, pero me dijo que viniera con usted, que usted me explicaría, ¿verdad? No podía quedarse callada, no podía ante la inminencia de la necesidad de las personas que le rodeaban. Esto es lo que Dios va a hacer en tu vida. No te va a soltar. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En su fidelidad nunca te va a dejar. Nunca. Y si de repente tiene que haber alguna disciplina, créeme que va a suceder. Va a suceder porque dice, Dios al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Así es que si necesitas 2 o 3 azotes, van a llegar para regresarte de esa manera a esta relación extraordinaria con Dios. Este pasaje me parece sensacional porque nos abre los ojos de una forma muy especial a lo que es el pecado, a lo que es vivir en pecado, a cómo tú y yo debemos vivir una vida limpia y santa, y nos indica también cómo la fidelidad de Dios va a cuidar y preservar nuestras vidas, aún a veces en contra de nuestra propia voluntad. Así que es un pasaje francamente extraordinario. Y tú y yo vamos a ir entendiendo poco a poco en esta epístola de Juan, ¿por qué habla de esta manera? Porque la epístola de Juan es todo un tratado sobre el amor. Pero para cuando tú y yo lleguemos a las definiciones del amor, habremos entendido claramente la forma en la que Dios, una y otra vez en la vida, se ha conducido con amor hacia nosotros y en su amor nos ha salvado, perdonado y no nos permite que vivamos como cualquiera. Así es que cuando lleguemos a la definición de amor, créeme que nos va a quedar muy clara. Mucho más clara de lo que nos había quedado hasta ese momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿No? ¿Todo clarísimo o estaban dormidos? Ya, díganme la verdad. ¿Eh? Muy bien. Vamos a orar de todos modos, terminando la oración,
ya nos desconectamos y de esta forma, si después hay algunas otras preguntas, podemos continuar, ¿de acuerdo? Vamos entonces a orar, ¿les parece bien? Por cierto, quiero aprovechar esta oración porque si en este momento, si tú todavía no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón y quieres hacerlo en este momento, por favor, sigue estas palabras en tu corazón y va, Dios va a escucharte, ¿ok? Vamos entonces a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por el trabajo precioso que tú haces en nosotros y muy en particular, gracias por habernos rescatado, salvado, redimido. Y gracias, Señor, por tomar nuestra vida y de esta manera asegurarnos que en tu fidelidad no vas a permitir, Señor, que vivamos de una forma equivocada. Gracias, Dios, por todo esto. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos has permitido hablar de ti, de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón para llevarnos a una vida de santidad, a una vida profunda a tu lado, que permita que nuestra vida se vuelva útil para llevar a otros a los pies de Cristo. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Ahora, vamos a orar, o sea, vamos a tener una segunda oración, ¿de acuerdo? En la que si tú quieres puedes invitar a Cristo a tu vida, ¿ok? Señor, el día de hoy quiero pedirte que tú me perdones, Señor, por todos los pecados que he cometido, los recuerde o no. Perdóname, Señor, y límpiame de mi maldad. Hoy quiero pedirte, Dios, que tú limpies mi vida por completo a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Límpiame, límpiame de mi maldad. Y Señor, obedeciendo lo que dices en tu palabra, el día de hoy quiero invitarte a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Dios, que tú me des una relación personal contigo por esta vida y la eternidad. Y quiero pedirte que tú me salves por completo del pago de mis pecados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. ¿Preguntas, dudas?